Baisha pamba, eisha pa, peina, cuina, naame, ayuma, weruma peme pembe programa mi, ñande programa entero betiva pejendu bajiraba, ka aljatura hermano cuera, Pastor Emilio Vázquez estaba coronel bogado departamento de Itapúa, vive, aima penendibey, yeputa sope, ame evo PMPTI, rompe espalda, hayahari, yima ese, y catujangueisha, yei cumbi comba eponaitecos tedia, ya Iqueta, Juan capítulo 8, verso 40. Tenon de Otore, Yuma Yajata de Ser que fuera edición 354 de Cajaturar que fuera. Magmaba Peimeba Yapuizacabe, a Magmaba Vei Homo Sarambia Cotembiapo, a Huyequen de Robeteape. Pastor Sergio Penguanabe, saludo cordial a Violao a Huyeque Yapojareñan de Cotembiapo mi. Ella pues ñande kote shara anga muy ya upian ñande celular mi ñande ñe pupo pe wabe ega tu hanwesha upe pilo mitan je po imagina ha ka YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram, na umbrena hoy ya inven baitema en todas las redes sociales de compañero. Así mismo es. Bueno, a bellaja ese oye ureguri lo mitañan de transliteración. Bueno, pero ya explicaba Guri. La transliteración do yahuía do piaya hablan de versículo original. Lo que tenés que hacer es calla mío la erecono bim. Bueno, seguro que la versículo fuera más acercado al original. La transliteración es cada nada más o menos ojo a la UPA mensaje, ni la ojo o ya pia otro lado. Por eso es importante si va a ser la transliteración que sea de la raíz de la fe, la raíz hebrea, la exégesis hebrea, vean, oye, puedo ya pia la transliteración. Porque oye pille en otro lado él lee una cosa a la transliteración o interpretan de otra cosa pues la transliteración o puede entender de un modo sencillo allá para y sea la autor del versículo el autor o el protagonista o del cual se habla en el texto o en el versículo allá. Entonces tipo de explicación y ya pone allá va para la y sea puede tiempo palabra para oye va para y sea puede palabra o ya de versículo como huyendo de la entender hanway mí. Bueno jala oye pion de otro lado hendima hoy no a reconocer pesa alguna otra literación hijo ambos a sayibi tengo de por ahí problema más 595985162 y nañane pumbiri popegua línea personal peicua peitemo imanaba línea tigo 0985689824 bueno pues conectando a encender la no de repartir y se upe no pe que jango la grupo netamente ya monguetana porque hoy tiene reglamento hija menos de acuerdo de cumplir estamos por ver reglamento y que la grupo pe hana hanita mon de ustaino ha no diga tú ay mande pues se ha enviado de la dirección del grupo pues, a compartirnos pues los instaños pues a zapaja pues yo y que más para chaguareía un país más ese grupo pues. Vean de con administradores fuera ahí entonces la tema que yo ve sea oír el reglamento en cada grupo oír el reglamento sí bueno no hay por ningún problema No, es que hay un grupo para pastores y otro grupo para aprendices ni nada. A veces hay por jerarquía, compañero. A veces hoy la aprendí a moita para maestros, para aprendiz, se aprendí.
No, ahí en el grupo entran y ya está. Si quieren entrar, ve a aprender CB, ve por anducepe, se dé la duda, ve cuál se ve la versículo bíblico, alguna doctrina, lo que sea. Toda la duda que tengan, bueno, ve que la grupo veja, ve ya pila vende pregunta. A la refutada y cuando moina, eres cuando de versículo bíblico, amablemente y respetuosamente. Bueno, pero no, es que no. Anina petiti lo menos y la pende congregación, guajape pastor vaya, jape y cuama la pende congregación, guajo y la ese grupo de estudio, ve. No pepe estudiase aparte llegué con otros pastores, no. Anina petiti ma etoreco. Si entero ya aprender. No, hay que tener vergüenza, no, porque Pepe me dice miembro de iglesias, hacia ya pone preguntas, no, si pago y pago, y en guana. No, ya en Bahía, puta. Bueno, de acá estoy, de acá estoy, vuela grupo de pastores a grupo de que no son pastores, veja, estamos la de grupo. Sí, es que Pepe hay que paiste. En el grupo están de todo ahí. Hoy pastor, hoy ella, hoy diácono, hoy hambre. A Pepe hay por jerarquía. Pepe ya aprende. Eso es lo importante. Si es que debutamos, a ver los números me bandeja, ya pise ti mensaje, hija, aquí reglamento y debutamos, pea, y quema. Bueno. Sí, Abraham, claro que sí. Abraham obedecía. Entonces los mandamientos, cosa que a nosotros nadie nos enseñó eso. Nos dijeron que esos mandamientos solamente fueron desde Moisés. Bueno, pero yo especifiqué eso. Creo que fue en Guarepi, ahora. Guarepi en el programa, ¿ves? Sí, Abraham. Por eso que el Mesías pudo hizo de cuerpo ya pone la obra de Abraham. A Pepe se puede sacar y verme la obra de Abraham. Y claro, mandamientos. Este cota, entonces tamba hecha la iñacanere y cota y tamba y cota. Siempre hubo mandamientos, o sea, no hay fuente de la pecha escrito en los 5 libros, vaya ya. O que apareció en un rollo y después de mucho tiempo apareció otro rollo, no. Vaya, el padre ya me hemos oído mandamiento oral. No, estamba, ego ya topala hoy más que oír. Más que ya estudiar ya ya pillada. No, es que son nuevos, vaya, o sea que. Y tremendo es. Génesis 26:5 por igual. No estaba comentando a Vina la Abraham o cumplir más abuela mandamiento. Vaya, me hemos el versículo que. Bueno, ¿cómo se podría entender el término o yo? O, o yo. O yo. Para nosotros tiene un significado de que oímos lo que dice el Padre. Pero en el significado hebraico sería un poco más profundo esta palabra oyo. ¿Cómo se entiende oyo? 8:40. Mañana oyo. Me está hecho de oyo. Oyo o hendú. Bueno. 8:40 ya mañana ahí. Pero ahora procuráis matarme, Yahshua lo nieve. A mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído, a ver, he oído de Elohim. No hizo esto Abraham, he oído. La Reina Valera. Pero ya explicada va. Oír, oír. Japón por anduñande, es significado y la oyó, oír. Escuchar, digo. Bueno,
Ya mañana 8:40 Vim vea latinoamericana. Y esa muy AP 8:40 y pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido, la verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Sí. Sería 8:40, pues hay otra forma ya. Pero viene alguien que les dice la verdad. La verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. Qué raro. 8:40. ¿Qué pasó aquí, che? 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Esta vez algo latinoamericana la hice, a ver si mañana. Y raro, y te tapea. La mañana me llegué una vez, me digo la amor a primera vista. 8:40. Pero viene alguien que les dice la verdad. Y Yeheina por lo menos. Según la latinoamericana. La verdad que he aprendido de Dios. Y ustedes quieren matarme. Bueno, pues por lo menos igual, de igual forma especifica que él aprendió de Elohim. Que él no es Elohim. Aunque está en otro término. Pero viene alguien y le dice la verdad. Viene alguien y le dice la verdad. Cambió, pero ahora procuráis matarme a mí. Ah, ¿cuál es el problema? A pijama. Aunque esta mañana mía a bebín, Pepe ni confirmó se sospecha. Los menos pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les hablaba la verdad, que oí de parte de Elohim. Eso no lo hizo Abraham. Estimado oyente, lo que están usando y comparando latinoamericana con Reina Valera. La latinoamericana trata a toda costa de ocultar donde dice que el Mesías es hombre. Porque llegó ahí la doctrina de dónde viene esta de que el Mesías es el Todopoderoso. A las es hombre ja. Hoy cota contradicciones, pues, porque Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pues hoy tiene versículo. Eso es clave. Reina Valera, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es hombre. Y aquí dice, el mismo Mesías dice por él que él es hombre. Entonces, oye, por latinoamericana, viene alguien. Viene alguien. Oye, la hombre o cañima. Vea, pues siempre me la ya compara. Allá de con la viña se te mueve la duda. ¿Por qué? Porque la viña es la escritura un poco más acercada al original por ser la copia de la Septuaginta griega, siglo II a Peshitar a siglo II. Bueno. Entonces, en Wikimedia a algo latinoamericana allá, Mesías, y es hombre. Y no solo el Mesías, el apóstol Pablo mismo tiene hoy por un de ahí la término Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre, Reina Valera, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ah, pero Pepe con Dios y los hombres. No, es Arona. Mala mediador entre Dios y los hombres. El de Páramo. Jesucristo, hombre. Yahshua HaMashiach, hombre. Porque hay un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach, hombre. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A bebé o especifica por ahí inde que es hombre, ¿sí? Y que a la vez es un mediador o intercede a Yandereje al Padre, o el Padre o el Mesías, entre los hombres, como hombres a él, no como el Todopoderoso, pero sí como el Mesías, pero es de hombre. O sea, especifica que él no es el Todopoderoso. Así es que no hay por gente
latinoamericana. O sea, en parte con ñomía, en parte borrapana mía. Bueno, eh, bueno, transliterado para esa para la explicar no pega o yongo oír eh, en términos hebraicos tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con guardar en la mente lo dicho. Si se refiere a oyó, de parte de si se refiere, oye, referíamos a oyó al Padre, o si no me oís, se refiere al Mesías, que decir que oye, obedecer a su pe, si de obedecer a alguien de la enyengatúa, la enseñanza, ne aputu ume, guardar sus enseñanzas. Mola ñengatú, guarda los mandamientos, guarda la ordenanza, pero ¿dónde se guarda? Va se vea. Pa de ya ramo aingo escribiti papel veja moine rambuja uy peñen gatuma moine ropero añen gatuma no ese la palabra guardar también para a que haya obediencia uno lo tiene que guardar primero bomba se upea moinge memorizar erecógese pensamiento erecone acá cotipe calcular ese ne mandu a ese ahí se la guardar how pere ya po upea eso es pero ya ponen te pincela y la oír. Primero, el que oye a Elohim o el que oye al Mesías, guarda sus mandamientos, o sea, orajá en cuenta, o razoná ese, dajesara, irisubi, a obedece. Va hacia la fe. La fe, pues, en el sentido hebraico, la emuná, también tiene creer, confiar y obedecer. Allá. Ewerovia, reconfía, pona, haré obedecer. Termina la obediencia. Entonces, vea que oír y guardar los mandamientos va acompañado de la fe. Bueno. Yeshamina transliterado, biopeamba esa ahí. Pues bueno, ya le llegan a la versión del versículo en cuestión, que hablan de temática. Y aquí está la transliteración, ya leen y la de versículo original en cuestión. El versículo original en cuestión es Iñandebe, verso 40, ya leí según Reina Valera. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ella le da 40, 8:40, bim. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad, que oí de parte de Elohim. Esto no lo hizo Abraham. Bueno, transliterado. Así como Abraham obedeció. Transliteración, oír, en vez de oír, obedeció. Pero ya le como otro confirmación así como Abraham obedeció la voz de Elohim, también yo lo hago. Y porque les hablé de esta verdad que me enseñó Elohim, mi padre, ustedes procuran matarme. Es lo que pea la esencia, pea la y sea su becuera el Mesías. Versículo 40. Así como Abraham obedeció la voz de Elohim, también yo lo hago, y porque les hablé de esta verdad que me enseñó Elohim, mi padre, ustedes procuran matarme. Bueno, vemos ahí que él fue enseñado por el Padre, por Elohim su Padre. No sé la versículo original. Solamente que entender que venían de epa, más o menos peti la transliteración entender que hacen de peti diálogo común, pemba epa espera lamba existe más o menos la geía pues allá. Epa y se para aprender versículo muy. Hay un vaina, me pregunta, ¿por qué el Mesías le insinuó a los judíos que eran hijos de Satán?
Apenas anda a explicar me pegan 8:41. 8:41. A ver un poquito. 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Qué bárbaro con algo. Un padre tenemos que es Reina Valera y Dios. Yesami Vimpe. Esto sería 41, 8:41. A ver, y ustedes hacen la obra de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, Elohim. Bueno, ellos se consideran hijos de Elohim, pero para ellos se explica más bien, Guri. No es por nación, por nacimiento o por sangre ser hijo de Elohim. No es porque vos va a coger buena. Me explicaban, imagina, Guri, a los judíos, descendientes judíos de Paraguay, que no es por linaje la salvación. Hay que creer en el Mesías. Pero se pregunta, a ver, tamaño, mina ni haya piso y otro lado. ¿Por qué el Mesías les insinuó a los judíos que eran hijos de Satán? Y sí, porque estaban desviados, amigos, no querían hacer la voluntad del Padre. Sencillo. Ya mañana 41, ¿ves? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. La obra de vuestro Padre. O sea, a Satán le dice, ciertamente le dice por Satán. Y eso lo confirma ahí en el verso 44 allá. Entonces, obra de Satán, diferenciada. Obra del Elohim. Por ejemplo, Abraham o Yapó, la obra de Abraham, ¿qué hizo? Cumplir la voluntad, los mandamientos, la enseñanza, los estatutos de Elohim. La obra de ese de Abraham y más Moisés, lo mismo. Y todos los que entraron en el pacto, lo mismo. Ahora, ¿y la obra de Hashatán? O sea, todo lo contrario, desobediencia, violación de la Torah, malos pensamientos, chisme, blasfemia, obras y actitudes malignas. A ver el problema. Entonces, 8:38 vengo. 8:38 pues ya he comentado. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, el Mesías. Y vosotros hacéis lo que habréis oído cerca de vuestro padre. Satán. Esa guía por el consejo de Satán. No tenía el espíritu, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, el Espíritu Santo. No estaban, tenían la Torah, pero no obedecían. Diablo muy cuala. O si tago Yeshua bebe Mateo 4 petigo, sí. Yeshua pongo haré desierto, ve. 40 días ya pongo haré ayuno. O si tango sube ahí la escritura. Pero no obedecéis. Voy cuapa y tendeina, verso por verso. A veces con la ñande da ahí a ver la ya está ahí como judío cuera acá anin de la ayaca. Ñande esta a veces pues de ahí. Tenemos nuestro hashatán personal. Ya allí cuando poner la versículo bíblico me anda yo obedece. Y cuando poner la ya año en ya tergiversa. Y cuando poner la mandamiento ya oíma allí cuando hija vigente ya ande catuvema ya llevo le ya predicando y nada de gracia barata sin cumplir mandamiento. Ese es nuestro hashatán. Hashatango se dice adversario, que está en contra del añande vengo esta vez ya producir el adversario. No necesariamente tenemos que pensar en un ángel
del mal que oye añande ñande aconsejaja y culpa de yuma ñande no ñande oído esta vez ya por ñande propio mal consejo ñande ya idea ya culpa no pea satanás y se bueno uno mismo hace su propio satán. Sí, pues a veces y cuando pongamos y en la escritura, negativo ya refuta a veces. O si no, ya torcea en la escritura, ya pi otro lado. Ese es un tipo de satán, pues la satán es esta forma de que tú ya interpretas. A ni de la satanás ya es allí solamente BTI espíritu y tereías o mandapala demonios y culpar en mi mente. Entonces con todo el tiempo llenan de todo el tiempo, todo lo se coñande con nuestra propia voluntad ya lucha. Para onda y Satán, el espíritu demoníaco, el ángel maligno. Oñande, ñande la Satán en aquel momento. Adversario, ñande pensamiento, ve. Por eso es importante analizar también lo que dice Santiago. Eh, Arico en Santiago 1 ve. Pues no figura y vete, no figura y vete. Ángel maligno, jefe de los demonios. Explica Javeina la ñan de lucha, la ñan de Hashatán. Era Camí. Creo que era Santiago Carta. A la imitan de parte para ti. Dato muy importante ahí la Anitila ya culpa para ser a un ente invisible, un espíritu maligno. Bueno, Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Amén. Verso 13, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim. Tampoco no mencionáis, no diga que es tentado de parte de Satán, del jefe de los demonios, de iría y allá. Sino que a nivel ya di, pero ve la inclinación, pues ya pujan la iba y aparece la tentación. Inclinación a hacer el mal. Que decir que peñan de o inde ni inclinado, pero tú andas ahí la catuete o ya ven demonio o ven Satán o añan de ñan mañana por otro lado. Ñan de o inde ye puede ser por naturaleza. A veces y no diga que es tentado de parte de a Pepe muy Elohim, Reina Valera pedido. ¿Por qué? Porque Elohim no puede ser tentado. Este versículo es clave para si el Mesías era Elohim el Todopoderoso, ¿verdad? Peaco Santiago oñe contradecita matushitri a veces pea ahí entre los libros inspirados. Porque Elohim no puede ser tentado. Y si Yahshua era el Todopoderoso, él fue tentado. Diga tú ya es que no. Porque Mateo 4 vean que ya topa upea. Entonces para allá dejar en cuenta ya otro dato importante. Bueno, pero la segunda, otra cosa, ver la yajata inaugurina se yigma pea. Porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero tampoco de iri, de gatuña de ella bueno, peango mene el todopoderoso, yo permitió use ina peago y catujan se peago el todopoderoso y de 70 pecajan más y nada catujan se él no te va a tentar a hacer el mal. Él no te va a inclinar a hacer el mal. No muy bien, hay un plan acá que ver pecajan más, ya apartajan más y va a echar oye por la ordenanza, la ley y el estatuto. O me ende ordenanza de cumplir jamás uta obvio la candengo y incoherente teita. No sé si me entienden. Ahora, va el oicuao, verso 14, y sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, inclinación al mal, inclinación carnal, inclinación indecente, inclinación inmoral, concupiscencia.
es atraído y seducido. De oír la inclinación indecente, de inclinación inmoral, de mala inclinación. Upeare pensaitei, upeare calculaitei, upeare alimenta, upeare mungaruja mungira. Apeyo pun amandere. Vea pues la tema. No dice ahí que ya otra vez el Satán vino a... Buena Satanás, hecho de mi mente. Famoso. No. El tema está que a veces ñandeo y cuando ñandeo ya alimenta y treí, pero ve mala inclinación. Ñande y tijanguau, pero. Bueno, en este caso, estoy hablando en este caso. Va a hacer peave por lo que preguntan acá nomás que, ¿por qué? Muy hora. Va a la Mesías o insinuar la judío que eran hijos de Satán. Justamente para la idea. Porque o pensáis que hay cosa indebida. O alimentáis y la mala inclinación, la concupiscencia. A Jesaray más la obedecer a Najandore Kobeima temor al Padre, sino religiosamente, mecánicamente, es como que de ella un tiempo cualquier oberado y pago y tú hasta y de Padre de lo que te hace santificado, venga nosotros a hacer tu voluntad de Santa María, mecánicamente. Ya ella pone. A veces no está. Entonces, en ese tiempo no entendíamos nada. Ya pa. Allá. Estábamos creyendo en el Padre, pero ya llevé socorro de intercesora no da ya bíblico. Intercesor con la bíblico. El Mesías, ya se santa, ya. Ruega por nosotros. Ave María Purita, ya. Qué bárbaro. Va a existir ya, entonces, ya, es el problema. Creíamos en el Todopoderoso, pero ya pa. Aparte de UPA, por más que ya es un nunca más ya cambia. Siempre ya seguí ya por la en ese momento ya de telas a Satán ya mañana acá cotive. A ver, claro, ahí. Santiago 1, verso 13 para adelante leí fumar. 15 veí. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Va el oicua. Bueno, de alimenta y te la mala inclinación, la malos pensamientos. O sea, a mí donde ya vimos ahí, usted andemos hoy. De luchar en contra, de amo último en vez orar y contra vender pensaje sen usted andemos hoy. Yo presenta pa hoy deja amo último vende ya idea pa hoy, amo último ven andema. En golosinar concupiscencia hoy tan de ya como ahí si pan de mandina a pues vengo una vez que usted se recó ella po lo mismo que es guasú a la nea pues tú guasú del mal del Satán a ver anga es otra ella poja o pepe y me burlan de malos pensamientos bebé y hablan de yeti ule bebé la consecuencia ese compañero vería sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después ha concebido y me va en momento pela la mala inclinación que guasu pende me supe alimento pende pensaite iben allí es sincera con el Padre la cuestión de la malos pensamientos y hemos que taponar con el Padre. Vean a pensar que ahí papá anda pechina con el mandamiento vengo y se panda depende vaya para la UND. Si está sobre los mandamientos. Así un panda mundo 6, da yo casé no se vea. Ahora hay que te inde papá lo respetar
Hay que poner la CPA, ya pongo con malos pensamientos, antes que nada se contraite, gente con la que perjudicata. A segunda y coa y seis, de coa su seis, da poisein de poia, da hipotain delante, rostro resplandeciente, o me envío otro lado, se hipotase, ari siempre a la pea, ya pongo ese, y va a ir al aporte. O sea, conversar, hablar de esa manera con el Padre, dialogar. Entonces, estos judíos ya no hacían eso, no se arrepentían de corazón. Ya pone más y de labio para afuera me mete. A totalmente distinto a los que realmente aman al Padre por medio del Mesías, al Mesías. Mesías ya estamos ahí, directamente conexión con el Padre. Era sincero, cumplía los mandamientos, oraba continuamente, sus oraciones eran sinceras, trataba con sinceridad, con la verdad. A mí otro al contrario, apariencia me mete, sepulcro blanqueado y Yeshua. Bueno, oíme, ya continuada ahí más profundo y ver, haga más preguntas. Hoy ven por ahí, a ver. No, para 8:42 más. ¿Hay algún? Sí. Ya me está con ¿Hay algún versículo más claro de referencia para ver? Peamos. Porque de Dios porque yo de Dios he salido, pero estoy para hacer algún versículo o me vean de claridad o ya pipita, tiene paciencia en mí. Con el ñambotita la semana pego respuesta. Me sorprende taina. Oye, más, pese ñamo ella pues viene en mi poco de día ahora guardi que abu llegue entero vete a ver. Con ya yo topata ya cobrar más era hinabe atora shalom hasta mañana bendiciones mande.